Imagina lo genial que sería que puedas crear un personaje y que este mismo se pueda reconocer simplemente viendo su sombra. Ahí recae el poder de un gran diseño. Y hoy quería que conversáramos un poquito de algunos tips y consejitos que quizás puedan hacer que tus personajes puedan ser más reconocibles y que tus diseños logren ser inolvidables. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo. Todo gran diseño de personaje empieza con una pregunta. ¿Qué historia quiero contar con este personaje? Es algo que veo mucho cuando veo eso de los OCs y la gente que diseña personajes simplemente por diseñarlo, que busca simplemente algo estético, busca que se vea bonito y ya. Pero ¿qué historia hay detrás de ese personaje? ¿Es un veterano de guerra muy sabio? ¿Es una niña inocente en busca de su familia? Si la armadura que lleva tiene marcas y abolladuras, eso significa que la ha usado en combate, que esa armadura ya de por sí está contando parte de su historia. Un científico importante quizá llevará gafas, no llevará gafas que lo ayuden a ver mejor porque lee mucho. Y quizá esas gafas esconden algún dispositivo o alguna arma. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar cuando diseñamos un personaje. Y si nos cuesta un poquito, hay un par de truquitos que nos pueden ayudar a dar ese paso inicial para empezar a crear ese personaje que queremos. Algo que pasa mucho es que muchos tratamos de copiar personajes que ya existen y darles un cambiecito. Y yo creo que eso a veces nos juega en contra, porque creo que lo mejor sería empezar mezclando ideas, mezclando conceptos, y sobre todo si son opuestos. Por ejemplo, puede ser algo muy pequeño como una araña con algo muy grande como un tanque. Entonces creas una araña tanque o una criatura de ese estilo que produzca terror. Buscar ese tipo de contrastes puede ser muy bueno a la hora de crear personajes. Lo mismo sucedería si lo vieras en el sentido de que ¿qué pasaría si? La pregunta ¿qué pasaría si? Por ejemplo, si el viejo este fuera, pero en el espacio exterior. Esa mezcla puede ayudarte a crear ideas nuevas que te permitan generar nuevos personajes. Es lo mismo cuando hablamos de los géneros, porque puedes hacer una mezcla entre géneros, entre fantasía heroica y steampunk. Entonces te haces un Conan que vaya en una máquina a vapor. Y ese tipo de cosas te pueden ayudar a refrescar esas ideas y a crear nuevos conceptos y no simplemente copiar lo que ya estás viendo siempre. Un segundo punto a la hora de diseñar personajes es la silueta. Tratar de estar pendiente de esas proporciones y de cómo vamos a enmarcar ese personaje dentro de su silueta. Y hay cosas que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, un torso muy ancho y las piernas más pequeñas suelen significar que es un personaje muy fuerte y que está estable en el piso. Y la silueta ya te lo va a dar a entender. Y mucho tiene que ver no solo la silueta, sino la escala de ese personaje en relación a otros personajes. Cambia mucho la percepción si tu personaje mide 1,5 metros o si mide más de 2 metros. Y no hay que olvidar la postura. Si es un personaje que está erguido, derecho, es un personaje que muestra autoridad, que muestra orgullo. Pero si es un personaje que está encorvado, puede ser que ese personaje transmita más misterio, más secreto, o simplemente que es un personaje que está muy débil. Pero es cuestión de cómo tú lo representas. Un ejercicio que me han recomendado mucho es crear siluetas sueltas. Tratar de crear simplemente siluetas en una hoja de papel y luego rellenar esas siluetas por dentro con nuevos personajes. Es un ejercicio que es muy llamativo y que puede funcionarles bien para hacer ejercicio. El tercero es tratar de ver por qué camino nos vamos más, si por el funcional o por el estilizado. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, quieres hacer un diseño que sea más funcional, tienes que hacerle a tus personajes ropa e indumentaria que sea más práctica para lo que él hace, más creíble. Por ejemplo, si hace un personaje que es deportista, que es un atleta, debería cargar un calzado acorde y que lo ayude con su disciplina. El otro camino que podemos tomar es el estilizado, que ya no se preocupa tanto por la funcionalidad, sino por tener colores que sean vibrantes y llamen la atención, que tenga formas exageradas ese personaje, que es algo que se utiliza mucho realmente, porque podemos ver en muchos personajes de fantasía espadas gigantescas que no tienen ningún sentido, pero que se ven muy, muy bien.
aunque no sean funcionales ni realistas. Pero yo realmente creo que los mejores diseños fusionan ambas cosas. Puedes hacer un guerrero con una armadura exagerada y gigante, pero que parezca que funcione realmente, que tenga articulaciones, que parezca que sí puede moverse con él. Ese tipo de cosas creo que son las que funcionan mejor. Cuando logras lo funcional junto a lo estilizado. El punto número 4 viene en tratar de evitar que todo luzca igual, que todos nuestros personajes sean el mismo personaje con ropa diferente. Trata de probar con variedad, personajes altos, personajes bajos, personajes gordos, personajes flacos, personajes musculosos. No te quedes con un solo molde para hacer todos tus personajes porque va a ser muy monótono. Recuerda que tus personajes han pasado por cosas antes de que empiece tu historia, antes de que tú los diseñaras, ya ellos se supone que han pasado por cosas. Nunca olvides una cicatriz, nunca olvides que una prótesis en un brazo, nunca olvides que una marca puede contar una historia anterior. Siempre ten en cuenta eso, que tus personajes nacieron antes de que tú los dibujaras y que la manera en la que se ven refleja las experiencias que esos personajes tuvieron antes. Y recuerda que la indumentaria que tiene que ver mucho con esa historia, con la cultura a la que pertenece ese personaje. Si usa un sombrero, lo usa porque le gusta y por moda o porque está tratando de ocultar una cicatriz que tiene debajo del sombrero. Ese tipo de cosas son las que tienes que pensar. Hay un ejercicio que siempre me ha parecido muy bueno, que es dibujar a tu personaje en 3 etapas de su vida. Quizá uno en la infancia, otro siendo un adolescente y ya otro siendo adulto. Eso va a ayudarte a desarrollarlo aún más. Como ven, muchachines, no se trata solo de diseñar un personaje de manera bonita, sino de contar historias, de saber de dónde viene, hacia dónde quiere ir ese personaje. Un cinturón, una hebilla, unas gafas, todo puede cambiar mucho cómo ese personaje se presenta. Y cada una de esas cosas cuando se coloca debe tener un porqué, debe tener una razón de ser. No simplemente es que vi que en este personaje era bonito, se lo voy a poner al mío, sino por qué lo tiene. Como siempre, no sé qué piensan ustedes, muchachines, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si este tipo de video les parecía útil de alguna manera, no olviden dejarle me gusta. Y si no, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.